Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de febrero del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos de los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Qué propuesta la de nuestro Señor, ¿eh? De acuerdo a la concepción humana parece el reino al revés. Los reyes buscaban siempre qué cosa, la sumisión absoluta de los súbditos. Eran déspotas. Una palabra de ellos es como si fuera la palabra del mismo Dios. Se consideraban como dioses. Había jactancia, orgullo, un afán enfermo por el poder. Se mataban por alcanzar el poder. Fíjese que lo de Jesús es todo lo contrario. Frente a ese ensalzamiento humano, muy humana cosa, por otra parte, por parte de aquellos que tenían poder o aspiración al mismo, aquí lo que nos está proponiendo el Señor es lo contrario, la humildad. La humildad. El que se humilla será ensalzado. El que se humilla, el que se pone al servicio de, no al que busca que todos estén a su servicio, el que Él se pone al servicio. Así es el reino de Dios, el reino de los cielos y la justicia del mismo. No buscar siempre el aplauso, la adulación, el reconocimiento, que en la mayor parte de las veces es fruto de la hipocresía y de la envidia por parte de los otros. Fíjese en el caso, por ejemplo, de estos escribas, fariseos y todos estos religiosos del tiempo de Jesús, que no son los únicos, porque esto ha existido en todo tiempo y son como arquetipos de aquellos que podemos ver inclusive en nuestro día contemporáneo. Sin duda. ¿Qué hacían? Buscaban siempre los primeros lugares. En cuanto a reunión importante, en cuanto a banquete, en cuanto a fiesta, ahí estaban ellos. En los primeros lugares, por supuesto, haciéndose bien visibles, para que fueran reconocidos por aquellos frente a los cuales querían exhibir sus, entre comillas, méritos. Gustaban ser llamados maestros, doctores, y mandaban a los otros cosas que ni ellos mismos hacían, porque en realidad, fíjese, acá la expresión del Evangelio, ellos echan pesadas cargas sobre los demás, cosas que humanamente son muy difíciles de practicar, y que ellos no se preocupaban en lo más mínimo por practicarlas, simplemente se preocupaban por mandarlas que lo hicieran los otros, so pena de una condenación que habitualmente hacían para demostrar el conocimiento que tenían de la ley y el poder que tenían para dar ese conocimiento y ejercer esa ley siempre no a favor de los otros, sino a favor de su propia gestión de orgullo, de jactancia.
Claro, se sentaron, nos dice acá Jesús, en la cátedra de Moisés, en la cátedra de la ley, y desde ese lugar enseñaban. Claro, no decían mal en el sentido de que lo que enseñaban era repetir literalmente las cosas que estaban escritas en la ley. Naturalmente estaban todo el día en eso, era su ocupación y la letra la conocían. Pero lo que ignoraban por completo era el espíritu de la ley. Y por lo tanto ni cumplían la ley y enseñaban cosas que no hacían. De ahí la tradicional hipocresía de todos estos religiosos. Dicen bien, nos amonesta el Señor, pero no hacen lo que dicen. Entonces ustedes sí, lo que ellos dicen, háganlo, pero no las obras de ellos, porque las obras de ellos prácticamente en este sentido, o en el sentido del cumplimiento del mandato divino, eran inexistentes. Siempre decimos, hermanos queridos, el primer mandato que agrupa, implica a todos los demás, ¿cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, amarse entre ellos como Él nos amó, como el Señor nos amó. Bueno, por supuesto que en el tema de las obras nada de esto llevaban a la práctica. Habría algunos, no estamos aquí echándole la culpa a todos, pero en general, y el discurso de Jesús está orientado en esa dirección, en general la conducta de estos escribas, maestros, fariseos, o como gustaban llamarse, fíjese, gustaban llamarse maestros, doctores. A nadie hay que llamarlo de esa manera, nos dice el Señor. Y es cierto, en el tema de la vida en serio, de la vida eterna, de la vida que nos trae solamente aquel que es la vida y la vida en nosotros, el único maestro es el Señor. El único doctor es el Señor. No hay dos maestros, ni así como no hay dos dioses, ni tres dioses, ni 20.000 dioses. Él es el único. Así que fuera de nosotros y de tenerlos como modelo, su ejemplo, a estos hipócritas, a estos que nada nos ayudan, a estos que se jactan delante de los hombres, que buscan gloria de los hombres y no la gloria que solamente de Dios procede, a estos que en definitiva, así como los sancionó el Señor, bueno, finalmente el juicio que les aguarda no es precisamente el que desearíamos nosotros. Tenemos una norma de conducta, los cristianos. Es lo que ha fijado el Señor desde la única ley que hay que cumplir. Y fíjese, con un solo mandato, que implica a todos los demás y ante el cual los demás sin Él no tienen ningún valor. Amar. Cuanto más ama, más vive, hermano, hermana. El amor cubrirá multitud de faltas, que las tenemos sin duda. Lo otro es invento humano. ¿Se da cuenta? ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien tú decías, Miguel, como el Señor nos manda, amarse los unos a los otros como Él nos amó. Y este tiempo de Cuaresma es un buen momento para reflexionar en nuestro interior qué tanto estamos dejando que el amor aparezca en nuestro corazón, o si es la hipocresía, la avaricia, la ira lo que predomina en nuestro corazón. Pidámosle al Señor su ayuda para hacer este examen de conciencia y sobre todo, con su ayuda, poder rectificar y cambiar nuestra actitud. Efectivamente, Patricia, cambiar. Ese cambio que el Señor produce en nosotros y frente al cual tenemos que ser fieles. Fieles creyentes y seguidores de las cosas que aprendemos del Señor y que en definitiva son las únicas que nos conducen al camino correcto y al objetivo que debe ser prioritario, excluyente finalmente, la vida que de Dios procede. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu espíritu de humildad, tu espíritu de servicio. Queremos estar siempre al servicio de nuestro prójimo por amor al mismo, como tú nos has mandado, como tú te has puesto, Señor.
Tú que siendo maestro de todos te has hecho servidor de todos. Queremos andar así como tú anduviste, Señor, y lo pedimos en tu nombre. Por Jesucristo, Señor nuestro.